Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando sobre la lapidación de Esteban. Esteban que entrega, es el proto, por eso se le dice protomártir, el primer mártir que entrega su sangre, la vida, por Cristo. Nosotros decíamos que Esteban clama a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Los dos versículos finales de este capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo primero es eso, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es una confianza total. Esto jamás, ¿verdad?, podríamos nosotros decirlo si es que no tuviésemos una confianza plena, total de cercanía con el Señor. Y Dios ciertamente decíamos que escuchó esta oración de Esteban y Pablo es la evidencia también de esta oración. No tenemos idea de cuán grandemente Dios puede usarnos en nuestros tiempos de sufrimiento. Es decir, a través, miren, de un apedreamiento, lapidación que está recibiendo Esteban, sin embargo, cuánto verdaderamente Dios está utilizando dentro de su plan de salvación. Hablábamos recién nosotros de San Pablo, y San Pablo está representando esa conversión. San Pablo está representando ese camino, el camino nuevo, del seguimiento de Jesucristo. Justamente porque Pablo estaba allí y decía la palabra de Dios que Pablo también incluso aprobaba lo que estaba sucediendo con Esteban. Esto, según algunos estudiosos y la reflexión, están diciendo que Pablo, será que pertenecía al Sanedrín, ¿verdad?, al comienzo, porque si Pablo está aprobando la muerte de este cristiano. Y después sabemos como Pablo también va a ir en búsqueda, va a ir como para traer, dice, a los cristianos, azotarlos, golpearlos, incluso llegar hasta el martirio. Y entonces, Dios, decíamos, puede usarnos en nuestros tiempos también de sufrimiento. Eso es lo esencial y lo fundamental que nosotros tenemos que poner aquí. En este sentido, demostrar, poner, decir, para que entendamos que Dios puede obrar y obra luego, que es lo más importante. Dios está obrando
en todos los momentos, ¿verdad?, de nuestra vida, tanto en los momentos de alegría como también en los momentos de dificultades. Así como está sufriendo Esteban, como ese dolor que se produce en su vida, pero Dios, sin embargo, ahora nos va a indicar a otro personaje, porque hay alguien que está allí, que está aprobando cuando lo están lapidando, lo están apedreando a Esteban, que será Saulo en ese momento, ¿verdad? Saulo. Y dice luego que ellos dejan el manto, dejan a los pies de Saulo. Nosotros habíamos comentado anteriormente que Agustín mismo en una de las frases decía: si Esteban no hubiese orado, la iglesia no habría tenido a Pablo. Si Esteban, es decir, aquí está el testimonio del protomártir. En este sentido, Pablo no habría tenido, o la iglesia no habría tenido a San Pablo. ¿Por qué? Y porque justamente en el momento de su lapidación, este personaje estaba allí, estaba observando, y más aún él mismo que había aprobado, dice. O sea, Pablo que aprobaba todas las acciones que se estaban haciendo contra los cristianos. Y entre estos cristianos aparece justamente el protomártir, Esteban, que es capaz, después de entregar hasta la última gotita de su sangre por la iglesia, es capaz de entregar su última gotita de sangre por Jesucristo, por Dios. Después Esteban clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar
Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, nos trae su palabra, nos fortalece y nos anima, sobre todo, para llevar esta vida concorde a sus mandamientos. Leemos la carta a los Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 20. Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes han hecho y del amor que tienen por su nombre. Ese amor demostrado en el servicio que han prestado y siguen prestando a los santos. Solamente deseamos que cada uno muestre hasta el final el mismo celo para asegurar el cumplimiento de su esperanza. Y así continúa esta palabra de Dios. Esto nos da mucha esperanza, y porque el Señor no olvida, el Señor ve, el Señor entiende, el Señor sabe, el Señor conoce nuestras intenciones, el Señor conoce nuestra vida, el Señor conoce nuestra preocupación y cómo también nosotros trabajamos por el bien de los demás. Esto es lo importante. Esa es la intención. Esa no era mi intención, o vos no entendiste cuál era mi intención. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que la intencionalidad es lo esencial y lo fundamental? Y cuando nosotros nos disculpamos ante los demás, decimos justamente, no era mi intención. Quiere decir que desde adentro sale lo elemental y lo fundamental de nuestro corazón y de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué intención tenemos nosotros? Aquí nos dice muy bien esta carta a los Hebreos que el Señor lo que mira siempre y no se olvida es de nuestra intención, la intencionalidad. Ya ella mina ñande entonces, lleva peñan de roga pupe, peñan de mirecondi, peñan de menandi, peñan de membucuerandi, ñandera yicuera, ñandera cuerandi. En nuestro trabajo con los amigos, con nuestra iglesia, con nuestra vida espiritual, nosotros mismos con respecto a Dios y con respecto a nuestra comunidad. ¿Qué intención tenemos nosotros? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que queremos regalar? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a los demás? Pidamos esa gracia y purifiquemos sobre todo nuestras intenciones para hacer el bien y procurar el bien para los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé en Nuevo Testamento. Decíamos al final del bloque anterior esta frase muy importante. Clamó a gran voz Esteban, clama, grita a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. De esta manera, Esteban está muriendo igual que su propio maestro. Esteban también está entregando su vida igual que Jesús. Es decir, capaz de entregar su espíritu, capaz de entregar su vida, y entonces sin guardar rencor en este sentido. Más aún, aquí es impresionante lo que está diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado.
quiere decir que lo está dejando totalmente, ¿verdad?, en manos de la misericordia de Dios. No los tomes en cuenta, Señor, no los tomes en cuenta, por favor, este pecado. Entonces es la misericordia de Dios, el amor de Dios que perdona. Es la vida del cristiano que es capaz de ir mucho más allá. Lo que triunfa es la verdad y la fuerza, ¿verdad?, de un Dios que nos ama, que nos quiere. Bueno, Esteban demostró esta misma actitud de perdón que Jesús tuvo en la cruz. La misma, ¿verdad? La misma. Así como Jesús tiene en la cruz esta misma actitud cuando lo están clavando, lo están crucificando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y aquí, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, lo que están haciendo conmigo, dentro de una justicia tremenda. A él, el Señor mismo, ¿verdad?, él en ese momento que le pide a Dios que perdonara a sus acusadores. Esteban mismo, ¿verdad?, del que pide, Señor, Señor, por favor, que le perdone a sus acusadores. E hizo las promesas públicamente y en voz alta. Esta promesa, ¿verdad?, que nosotros escuchamos aquí, así como nos está narrando el autor sagrado, nos muestra que él lo está haciendo pública, lo hace en voz alta. Ahora, si los evangelios contienen lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, también contiene lo que Jesús comenzó a sufrir. Comenzó a sufrir. Por una parte es hacer y enseñar, hacer y enseñar. Eso lleva al sufrimiento, es decir, para poder mantener y llevar adelante algo así, ¿verdad? También contiene lo que Jesús comenzó a sufrir. Contiene todos estos elementos que hace pasar, ¿verdad?, en la vida misma de Jesús por una parte, pero por otra parte también en esta vida de perseguido de Esteban. Y Esteban después no va a tener miedo, ¿verdad? O sea, lo llevan al frente, él mismo es juzgado y luego por el Sanedrín también. En este caso, Esteban se va defendiendo del famoso discurso, que es justamente este capítulo 2 del primer libro de Samuel. Pero aquí, al final ya cuando dice, en el versículo 54, dice que al oír esto se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Quiere decir que aquí hay una ruptura. En este momento nos encontramos en una situación bien difícil, ¿verdad?, con la parte de lo que significa el cristianismo y de lo que significa también el judaísmo. Esteban, lleno de Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Esto es, para ellos por lo menos, es una gran blasfemia, ¿verdad? Y así lo van a tratar. Esteban, lleno de Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Bueno, esta es la parte como se nos va presentando. El autor sagrado nos quiere ir mostrando que la preparación de Esteban fue una preparación magnífica, ¿verdad?, con una confianza total, a pesar del miedo y el dolor que produce el ser martirizado. Muy bien, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús, mi amigo. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Al terminar el Ángelus, el Papa hizo un anuncio. Dijo que tanto la sinodalidad como la unidad de los cristianos son dos objetivos que busca la Iglesia y que están relacionados entre sí. Perciò colgo questa occasione per annunciare che sabato 30 settembre prossimo in Piazza San Pietro avrà luogo una veglia ecumenica di preghiera con la quale affideremo a Dio i lavori della 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
Francisco también señaló que para los jóvenes que acudan habrá un programa especial durante esos días del que se encargará la comunidad de ETC. Minutos antes, el Papa había comentado la actitud humilde de Juan el Bautista, quien evitó todo afán de protagonismo y supo hacerse a un lado para dar espacio a Jesús. Farsi da parte, imparare a congedarsi. Ho fatto questa missione, ho fatto questo incontro, mi faccio da parte e lascio posto al Signore. Imparare a farsi da parte, non prendere qualcosa come un contraccambio per noi. Al terminar el Ángelus, el Papa dirigió un saludo particular a dos grupos, uno italiano venido de Sicilia y otro español venido de Murcia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Francisco se reunió con los estudiantes del Pontificio Colegio Norteamericano. Forman en Roma a los seminaristas de Estados Unidos. I giovani che sono venuti qui dai lontani lidi di America, guardando il Colle Vaticano, rafforzano la loro fede e il loro amore per il Pontefice Romano. El Papa les dijo que los tres elementos más importantes para la formación de un sacerdote son el diálogo, la comunión y la misión. Les invitó a cuidar el diálogo hablando a diario con Jesús a través de la oración, la meditación de la palabra de Dios, el acompañamiento espiritual y el silencio ante el sagrario. Para vivir en comunión, les pidió estar atentos a las diferentes formas de vivir la fe que pueden encontrar en una ciudad llena de vocaciones como Roma. Durante i vostri anni a Roma vi invito a tenere gli occhi aperti, sia sul mistero dell'unità della Chiesa, manifestata nella legittima diversità, ma vissuta nell'unicità della fede. Y para encontrar su misión, Francisco les pidió que no pierdan de vista las muchas obras de caridad que se pueden ver en Roma. Confido che mentre svolgete le opere di misericordia spirituali e corporali attraverso i vari apostolati educativi e caritativi in cui siete già impegnati, siete sempre segno di una Chiesa che sa uscire e andare incontro. El Pontificio Colegio Norteamericano fue fundado el 8 de diciembre de 1859. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 7, los versículos 59-60. Decíamos, mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta es la primera partecita, entonces, la predisposición. Ñande ñañe mongueta, curiaye, curiaye, pandica, tumo, ay, coño de isla, mártir, ñandenda, yaguere, coinojina, peñande, yaraguata, ñandere, coepe. Eso no se improvisa, ahí se vea.
con anda y improvisé con anda y del momento ante upechante o aparece allí, sino que es una predisposición, es ya entonces un camino, porque fíjense que cuando le acusan a Esteban y le acusan en el capítulo 6, nosotros habíamos visto en el versículo 11 incluso decía, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo y a los ancianos, a los escribas, y llegando de improviso lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Es decir, había ante el Sanedrín, incluso sobornaron a algunos para que declararan en contra de Esteban. Entonces, fíjense, todas estas son situaciones bastante difíciles en nuestra vida, pero quiere decir que esto hay un camino, hay un proceso. Quiere decir que Esteban, de cierta manera, se está preparando. Sino que hay toda una preparación. Esteban, de cierta manera, entonces está caminando en el seguimiento de Jesucristo. El autor sagrado lo tiene muy bien centrado. Y entonces desde esta centralidad comienza a hablarnos y comienza a demostrarnos y comienza a decirnos, ¿verdad?, hacia dónde apuntamos. Entonces es a esa experiencia, hacia ahí estamos apuntando. Es una experiencia profunda, no una experiencia superficial, porque si no, ya disparata ante hoy. Ya que yeta, lleva boye ñande, o ñande boy disparata. Da ya hacemos aimba ebe. Clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban demostró la misma actitud de perdón que Jesús tuvo en la cruz. Eso también nosotros ya hemos dicho, ¿verdad? Y justamente es la misma teología. Lucas, en el capítulo 23, 24, es cuando Jesús tiene esta actitud de perdón con sus verdugos. Al fin Pilato resolvió acceder, ¿verdad?, al pedido de esta gente. Después en el 23, 34 dice lo siguiente. Cuando llegaron al lugar llamado el Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Es decir, hoy coman la crucifixión, le crucifican a Jesús. Imagínense lo que significa una crucifixión. De Moico y Curusure, alleva, Neñapetina Eigay, a tuya, con los clavos ahí que te dejan crucificado. Y entonces Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestidos sorteándolas entre ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, esto es lo que encontramos aquí en el capítulo de Lucas del Evangelio, capítulo 24, 23, 34. Entonces Jesús, que pide y le dice a Dios que perdonara a sus acusadores, característica esencial del Maestro. Y ahora volvemos a encontrar esto. Señor Jesús, recibe mi espíritu, muy bien, hasta ahí todo bien en ese encuentro. Y después, poniéndose de rodillas, que exclama, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe,
la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ya mediaba la estación seca y los cocodrilos que infestaban el canal de Arsínoe estaban listos para aparearse. Y por eso su agresividad crecía en la misma medida en que aumentaba la cantidad de machos que cortejaban a las pocas hembras disponibles, y para obtenerlas se enzarzaban en sangrientas e interminables luchas. De ahí que quienes intentaran cruzar por ese campo de batalla serían inexorablemente despedazados por los temibles pretendientes. Así las cosas. Los avesados barqueros se negaban a transportar a los viajeros por muy urgidos que estuvieran, pero la tenaz resistencia de los boteros no detuvo esa tarde estival a San Antonio Abad, quien, ignorando las reiteradas advertencias de los experimentados navegantes, se adentró en el estrecho a paso firme. Y mientras caminaba sobre las aguas, comenzaron a acercarlos los feroces cocodrilos, mas cuando estaban a punto de abalanzarse sobre él, San Antonio Abad los atajó con su mano e instantáneamente se aquietaron y le hicieron calle de honor hasta que alcanzó la otra margen. Una vez a salvo en la orilla y sin mirar hacia atrás, San Antonio Abad continuó su viaje hacia el monasterio cercano, en el que debía instruir a unos monjes novicios. Entre tanto, los frenéticos galanes reanudaron la batalla campal en el canal. San Antonio Abad, nacido en Egipto en el 251, provenía de una acomodada familia campesina cuyos padres murieron antes de que él cumpliera 20 años. Y por lo tanto heredó una considerable fortuna que repartió entre los pobres, luego de escuchar aquel texto del capítulo 19, versículo 21 del Evangelio de Mateo, en el que Jesús dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pues él lo repartió todo, pero dejó una pequeña parte, que era la correspondiente a su pequeña hermana. Se la entregó en fideicomiso a la superiora de un convento cercano para que se encargara de su protección y educación. Luego emprendió el camino hacia el silencio, la soledad y la oración en un yermo de la periferia del pueblo, y allí comenzó a frecuentar a un anciano ermitaño que le enseñó a leer. Lo introdujo en las Sagradas Escrituras, lo instruyó en las bases de la contemplación, la oración, el ayuno y la mortificación corporal. Cuando San Antonio Abad consideró que su aprendizaje era suficiente, se alejó aún más. Se enclaustró en un cementerio abandonado, dormía en un sepulcro y durante mucho tiempo permaneció encerrado allí. Cuenta su biógrafo San Atanasio que en ese lapso libró una dura batalla contra el maligno que lo castigaba físicamente, le tendía toda suerte de trampas, trataba de seducirlo con la aparición de mujeres hermosas y seductoras. Le ofrecía dinero y poder, y cuando no cedía a sus instigaciones, lo apaleaba, lo arrastraba y lo dejaba al borde de la muerte. Pero San Antonio Abad nunca cedió un palmo de su fe y confianza en Dios. Más adelante, se mudó a un escarpado fortín abandonado en el corazón del desierto, tapió la puerta y en los siguientes 20 años no tuvo contacto con ningún ser humano. Y solo recibía una exigua porción de pan que un conocido suyo le lanzaba por encima del muro cada tanto. Mas su paz se vio turbada por un creciente grupo de jóvenes que deseaban imitarlo y desde afuera le pedían a gritos que los dirigiera espiritualmente. Y de tanto escucharlos decidió aceptarlos. Salió de su cubil, les permitió construir sus propias celdas en las cercanías de su fortín, los reunía semanalmente para instruirlos y así se convirtió en el padre del movimiento monacal. Pues en cuestión de pocos años el desierto quedó sembrado de austeros monasterios, todos dirigidos por San Antonio Abad. Y el modelo de vida y las reglas instauradas por él rigieron los destinos de todos los monasterios medievales y fueron el referente de las constituciones y reglamentos de las principales congregaciones y órdenes religiosas fundadas desde entonces. A pesar de su senectud,
tuvo arrestos para asaltar a la palestra de Alejandría, en la que combatió con denuedo y argumentos sólidos a los arrianos, que por entonces empezaban a abrir brechas en las trincheras cristianas, convirtió a muchos y retornó a su fortín del monte Colskin, cerca del Mar Rojo, en el que murió el 17 de enero del año 356, cuando contaba 105 años. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Antonio Abad que nos dé paciencia y fortaleza para perseverar en la oración. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón. Solo hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón, y el resto lo harás tú, el resto lo harás tú, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Mi pobre alma necesita de ti. Ella vive cuando está unida a ti. Abrázala, Señor, y llénala de amor, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Necesito descansar en tu corazón, sumergirme en tu divinidad, Señor. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 7, de Hechos de los Apóstoles, ya al final, los versículos 59 y 60. Cuando lo apedrean, Esteban está rezando, es la actitud, ¿verdad?, de una persona que confía en Dios. Esto es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Entonces el rezar, orar. Y mientras va diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclama en alta voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Y aquí va a terminar el capítulo 7. Entonces, si los evangelios contienen lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Esteban, justamente que está aquí también en lo mismo, también contiene lo que Jesús comenzó a sufrir, ¿verdad? Lo que Jesús comenzó a sufrir. Él enseña, Él dice cuál es el camino, pero en dobetai upebe lleva, dobetai ola la pared, dobetai iñandemba ebañande ya povana lleva. Sino que pasión, muerte, pero después la resurrección. Pero entran todos los elementos en su vivir, ¿verdad? La pasión, el dolor, la angustia, pero luego que viene la resurrección también. Y este es el sufrimiento por la que todos también vamos a pasar. Es una experiencia dolorosa, una experiencia fuerte y dura. Había un sentido en que Jesús sufrió junto con Esteban cuando fue martirizado. Es decir, cualquiera, ¿verdad?, que ama, que quiere, que conoce, que es seguidor justamente de Jesucristo y que está en el mismo camino, claro. Cuando ve al otro que está sufriendo y que somos hermanos, somos de la misma comunidad, entonces también entramos en ese mismo sufrimiento. Y por eso nos acompañamos y por eso sufrimos juntos, con padecer con la otra persona. Había entonces un sentido en que Jesús sufrió, en este sentido, con Esteban cuando fue martirizado. Porque los dos, ¿verdad?, están en la misma. Los dos en generosidad, los dos entregan su vida por los demás. Y por último termina diciendo durmió, ¿verdad? El texto describe el fallecimiento de Esteban con la mayor ternura posible. El texto en realidad es el dormirse, ¿verdad?, más que el morirse o el expirar, es el dormir, ¿verdad? Durmió. ¿Pero por qué? Y porque está queriendo mostrar que a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, tiene serenidad. Y agua, ohuere, kobe y ni ame, lleva pepe agua, pentero vete a oña y contemea. Veanemos agua, a pesar de que el sufrimiento, con la idea de que se despertó en un mundo mucho mejor, ¿verdad? Coabe o que abe o pagamos, lleva peñan de yar en donde. Pero es siempre esta teología que te quiere mostrar y te quiere decir que el seguimiento de Jesús, por una parte, es un don, es un regalo tan grande. Por otra parte, va a implicar siempre lucha, empeño, desempeño, cruz, sufrimiento, pero por otra parte, ese sufrimiento y ese empeño también te va a llevar a la serenidad y a la paz. Porque eres cuágina para la ella, o peagina la agua, donde a pererei, va viendo ya por ahí de porque de cuágina, de ya por bona, she allá por bona, she añepia ambaite, allá por se ve por mía. Si Esteban durmió, la iglesia tuvo que despertar. Si hubo algún optimismo de ganar al pueblo judío a su Mesías, este
Se terminó. La iglesia no podía esperar triunfo sin una batalla sangrienta, ¿se dan cuenta? Es una lucha entonces, es una lucha. No nos podemos quedar aquí. Esteban no era un superhombre, ¿verdad? Pero era un hombre lleno de todo su ser con el Espíritu Santo. Muchos tienen poca idea de cuán grandemente pueden ser usados por Dios mientras caminan en el poder del Espíritu Santo. Esteban no era todo, pero sin embargo, ¿qué es lo que vale aquí para la comunidad? Su testimonio, su ejemplo, su lucha. Por eso nos está diciendo, ¿verdad? No es un superhombre, pero sin embargo está lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, porque sabe en su conciencia que está haciendo un buen camino del seguimiento de Cristo. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor, como siempre, descienda sobre ustedes, les dé esa paz, esa serenidad que todos necesitamos. Y me despido dejándoles al Señor en sus corazones, en sus vidas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.